A continuación, la enseñanza a cargo de nuestra hermana Anabet de la Cruz. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con las lecciones y el día de hoy nos toca la número 22, el hijo pródigo. Les invito a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. Esperando se encuentren muy bien en casita. Los saludo con muchísimo gusto y les mando un fraternal abrazo, hermanitos, esperando estén muy bien, que el Señor les siga bendiciendo. Dice así la bendita palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Qué bonito, hermanos, hablar de la compasión y el perdón con un trasfondo diferente a como estamos a veces acostumbrados al hijo pródigo. Cuando hablamos del hijo pródigo, nos imaginamos que pródigo pues es algo malo, y realmente aquí el significado de pródigo lo vemos como una parte de que derrocha, ¿no? Porque en sí es como derrochar, hablar de generoso, abundante, pero no necesariamente quiere ser que es malo, porque podríamos decir un filántropo, o sea, una persona que le gusta la caridad, puede dar dinero pródigamente, o sea, generosamente. Entonces es para una buena causa. Esa parábola, ese pródigo, toma un tono negativo porque el hijo más joven desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Él gastó su dinero pródigamente,
o sea, derrochadamente, abundantemente. Sin embargo, lo que busca el autor es que nos enfoquemos en la parte de la compasión y el perdón, que podamos comprender que el propósito de Dios es que todos sean salvos y desea participar en la tarea de llevar el mensaje de perdón a quienes están perdidos. No solo podemos como cristianos señalar el pecado de la gente, mucho menos criticarlos. Entonces, tenemos que enfocarnos en el perdido y ayudarle a volver a casa. Como cristianos, yo no sé si usted se ha preguntado si ve que hay personas que están por la vida incorrecta. Entonces nosotros si como padres y como seres humanos así normales, piense en usted ahora y después piense en, no sé, en el papel de papá. Si tiene usted conocidos que le gustan mucho las fiestas, que toman mucho o que se dedican a la prostitución, a robar y todo eso, usted yo creo que lo primero que pensaría, porque pues sí, yo también pensaría lo mismo, es no juntarnos con ese tipo de gente, con el temor a que no vayamos a ser arrastrados a lo mismo que ellos hacen, o el que dirán de la gente, o qué van a decir que esté yo con una persona que se dedica a la prostitución, ¿no? Entonces, a veces como que tenemos un mal concepto de las cosas. Pensamos mal, actuamos mal y no vemos el trasfondo de que no estamos actuando como el Señor Jesucristo. Como padres ahora quisiéramos que nuestros hijos no se juntaran con un tipo de personas que son un mal ejemplo para ellos. Por el temor, más que nada, a que no vayan a ser involucrados en el mismo proceso del pecado. Sin embargo, debemos nosotros de estar preparados, estar firmes, como siempre insta el pastor, no dejar de leer la Biblia, orar al Señor, mantenernos firmes en la fe. No tanto por el ser arrastrados con esa gente, sino para hacer luz para esa gente. Porque si nosotros no nos preparamos, ¿cómo queremos entonces que el Espíritu Santo actúe en nosotros para hablarle a esas personas? Podemos tener amigos, familia en ese estado, como hijos pródigos, ¿no? Deambulando todavía por esas provincias apartadas de casa, del redil. ¿Cómo vamos a prepararnos nosotros? Cuando a esa persona le llegue el arrepentimiento, cuando esa persona regresa a la iglesia, nos gozamos, hermanos. Nos gozamos de ver a alguien que ya tenía muchos años que no veíamos y que sabíamos que andaba por malos pasos. ¿Qué estamos haciendo con aquellos hermanos que dejaron de llegar a la iglesia? Ellos ya están preparados, ya saben, ya están instruidos en el camino del Señor. Así que ya no toman lechita, ya comen alimento sólido. Entonces ya, y que Dios los bendiga, ya saben. Entonces, hermanos, a veces ni siquiera tomamos la espada y ni vamos a línea de batalla. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Somos un reflejo de Cristo realmente que quiere buscar al pecador, porque el Señor Jesucristo siempre era criticado por los fariseos, por todos los que eran celosos de la ley, mas no amorosos. Entonces a él siempre le criticaban que solo estaba con los pecadores. Nosotros, ¿cómo actuamos en este mundo? El Padre, que para nosotros representa a Dios aquí en la parábola,
el hijo menor que personifica a los pecadores y el hijo mayor que describe a los fariseos y escribas. Es un relato y un reflejo de lo que pasa actualmente en este mundo. Entonces, ¿quién de los tres somos? Vamos a ir analizando poco a poquito. La primera parte se enfoca en el hijo menor, aquel joven que se dirige a su padre pidiéndole la parte de su herencia. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿no? Y no cabe duda que su petición estaba fuera de lugar porque estaba pidiendo algo que pues se supone que una herencia te la tienen que otorgar hasta después de la muerte de tu papá. Mientras tanto, tú tienes que cuidar, velar por tus papás, ¿no? Hasta después de eso ya puedes tú gozar de eso. Sin embargo, los tesoros de esta vida son pasajeros. Alejados de Dios, el gozo que produce la riqueza es efímero, o sea, es fugaz, pasajero, momentáneo. Pasa rápido. El diablo hace vivir a veces a mucha gente en cárceles de oro o de comodidad. Y pueden pasar muchos años teniéndolo así para que no sea abierto sus ojos, para que no vuelva en sí y pueda, si es posible, morir sin el perdón. Pero de que pase, que las riquezas sean eternas, pues no siempre lo son para muchos. Hay gente que es multimillonaria, hablan de que estaba viendo el otro día en las noticias de un artista coreano que en una hora ganó $1,000,000 con su música. Que tenía el récord, algo así, de ganar su primer millón en tanto tiempo en lo que lanzó su álbum, algo así. Y yo decía, wow, o sea, cuánto dinero, ¿no? Nosotros creo que, digo yo, no sé, solo el Señor sabe, pero por la cantidad que es $1,000,000, podríamos vivir y morir y nunca llegar ni a $500,000 acumulado para tenerlo, para gozarlo en algo. Pues es mucho. Pero hay gente en este mundo que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las riquezas. Nada podría saciar la vida del ser humano si está alejado de Dios. Aquel joven actuó imprudentemente, derrochó su herencia malgastando hasta el último centavo. Mientras había dinero, la conciencia era hermética a los consejos, o sea, no acepta uno consejos cuando uno está en el mundo. Cuando quieren estar en los deleites, cuando quieren estar en la perdición, el dar un consejo, hermanos, es como criticarles la vida, como meternos, como juzgarles. Pero cuando ya lo hubo gastado todo, el pasaje nos dice que reaccionó. Cuando empiezan a probar las algarrobas de la vida, ya la miseria, la chihual de la vida, sentirse sucio, sentirse mal, dice la palabra, y volviendo en sí, me levantaré e iré a mi padre. Solo Dios sabe hasta dónde va a actuar con esa persona, o con ese hermano, o con ese familiar que usted tiene y que tenemos. Hasta en nosotros mismos pasa. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó de andar de hijos pródigos, ¿no? Hasta que sentimos que sin él éramos nada, hasta que volvimos en sí y podemos reconocer que teníamos que regresar a él. El joven reaccionó, entonces, por la persona que usted ora, tarde o temprano va a reaccionar. Usted siga orando y sigue dando amor. No. El joven reaccionó que había pecado, en primer lugar contra Dios y en segundo contra su padre. Accionó no solo su conciencia. Y mire cómo empieza a trabajar la parte del arrepentimiento. Empieza a accionar la conciencia, se dirige a la búsqueda del Padre para pedir perdón por el daño que había cometido. La conversión genuina de una persona no es solo de conciencia. La salvación va acompañada de frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Y un corazón contrito y humillado, dice el Señor, que no va a despreciar jamás. La conversión implica un cambio de rumbo. Se está yendo a la perdición, perdición, perdición. Vengo, reacciono, entra mi conciencia,
pido perdón, reconozco mi pecado y empiezo a formar mis frutos dignos de arrepentimiento. Ay, pequé contra esto, contra lo otro y quiero empezarme a portar mejor, ya no quiero esta vida. Y viene el cambio de rumbo, se aleja del camino de la perdición, recapacita y regresa al Padre. Ahora bien, centrémonos en la atención que muestra la actitud del Padre. El hijo menor regresó buscando un lugar inferior, se sentía inmerecible de él, así nos sentimos, ¿no? Pues se sentía indigno de ser llamado hijo, pero el padre lo abrazó y lo besó. Luego ordenó a sus criados que lo vistieran con las mejores ropas, le pusieran un anillo y le dieran calzado. Con esto, el padre le daba a entender que lo recibía como un hijo y no como un jornalero. Qué padre tan amoroso tenemos, que sabe perdonar a pesar de las faltas graves que uno comete. Entonces aquí el padre recibe a su hijo con muchísimo amor. Esta actitud contrasta todo lo que a continuación mostraría el hijo mayor, ¿no? ¿Cómo actúa el hijo mayor? Como a veces nosotros actuamos. Entonces es muy importante que nos centremos y analicemos nuestro actuar y de qué lado estamos. ¿Por qué estamos pasando? ¿Por ser hijos pródigos? ¿Por ser el hijo mayor? ¿O estamos actuando como actuó el padre? Piénselo de esta manera. Si su hijo está en esa etapa, claro que usted lo recibiría como lo recibe el padre, ¿verdad? Quisiera que su hijo se arrepintiera. Yo tengo un amigo que sus papás son pastores y él dice que hubo una temporada que tomaba mucho, se fue al mundial, dijeran. Y un día que regresó a su casa, estaba tomado pero consciente, no había perdido la conciencia con el alcohol todavía, y dice que oyó como su mamá estaba orando por él a esas horas de la madrugada. Escuchó sus lágrimas, escuchó su oración y se conmovió tanto que a partir de ese día él dejó de tomar y regresó al Señor, estudió el instituto bíblico y ahorita gracias a Dios está muy bien, ya está casado, regresó al redil. Entonces, Dios sabe cuándo, hermanos, se va a volver en sí esa persona y pedirle tanto a Dios que haya una conversión genuina. 2, actuar de una manera amorosa, ¿no? No como, como a veces solíamos. Yo analizo muchas cosas y a veces en vez de recibirnos con consejo, con amor, reciben con fajados, ¿verdad? Y a veces lejos de provocar un arrepentimiento genuino, vuelve a entrar coraje y vuelven a hacer lo mismo o algo peor. Entonces, ¿qué opina el hijo mayor? El Señor va a evidenciar la falta de misericordia en el corazón de los líderes religiosos. Cuenta el Señor que mientras todos celebraban, llegó el hijo mayor. Al darse cuenta la razón de la algarabía, se sintió ofendido y se rehusó a entrar a la casa. Al principio de la historia quizá habríamos estado a favor del hijo mayor. El menor era un malagradecido, mientras su hermano mostró mayor entendimiento y sabiduría al quedarse en la casa a cuidar a su padre. Él sí estaba a gusto con las reglas de la casa, pero al final el primogénito sacó lo que tenía en su corazón. Estaba en casa y se sentía lejos. Lo tenía todo, pero no era consciente de que a su hermano debía socorrerlo. Debió haber sido él el que buscara a su hermano menor y se quedó en casa como si nada hubiera pasado. Entonces señala al hijo mayor: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. La actitud del joven es un claro reflejo de cómo se veían los líderes religiosos. El primogénito considera que el padre es injusto, ¿no? Aguas. Cree que ha hecho mayores méritos que su hermano.
y que éste no merece una recepción tan amable. O sea, entre la amargura, el egoísmo. Los jerarcas veían siempre con el mismo desprecio a la mayoría del pueblo, así como el hijo mayor se ofende por el trato benevolente del padre. Los fariseos no soportaban que el maestro conviviera con publicanos y pecadores. Por eso decía que los enfermos, los que estaban sanos, no estaban médicos, sino los enfermos. Y que él lo que buscaba y lo que busca hoy en día es el arrepentimiento genuino del pecador, porque a los pecadores vino, pues eran los que necesitaban la salvación, porque Él lo que quiere es que todos seamos salvos. Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la salvación, de poder estar con Él por toda la eternidad. Y hermanos, ¿quién no quiere? ¿Quién de nosotros no quiere estar con Él por toda la eternidad? Es nuestro sueño anhelado. Por eso buscamos de Él, nos congregamos, nos llamamos hermanos, oramos, buscamos la lectura de la Biblia, tratamos de vivir una vida apartada del pecado, pidiéndole todos los días al Señor que nos guarde, que nos ayude a vivir como Él quiere. Cuesta, sí, claro que cuesta, pero no debemos de esperar a probar las algarrobas o la chihuahua de la vida para que nosotros veamos que estamos en una situación de perdición. No debemos de esperar a que algo nos pase, se nos atraviese una enfermedad, una situación crítica para poder doblar nuestras rodillas. Que Dios nos perdone si no tenemos una búsqueda tan entregada hacia Él, tan merecida hacia Él. Yo siempre le digo que me ayude a no menguar, a no caer a veces entre los afanes de la vida, dijera, del trabajo, y venir a la casa y más trabajo. Y con niños chiquitos, que ahí andan corriendo, peleando, y dice uno, no puede uno pasar ni la escoba, porque quieren atención, y dice uno, ay Señor, ¿cómo le hacían pues cuando tenían 5? Bueno, el más grande va cuidando al otro y así se van cuidando, pero pues los niños no vienen para cuidar a los hermanos en sí, es nuestra responsabilidad. Todos los días es una lucha diaria contra la carne, porque no necesitamos encontrar un placer de la vida en el alcohol o en la perdición. También está la pereza, la flojera, pues, las ganas de mejor me acuesto o miro el Face en vez de leer la Biblia. ¿Qué vamos a elegir, hermanos? Porque el Señor nos elige a nosotros, por eso vino a nosotros. ¿Qué merece el Señor de nosotros? Nuestra atención, todo nuestro amor. Merece un tiempo especial y sagrado, no solo al final del día. Entonces, debemos de hacer una conciencia grande aquí de en qué parte de estos personajes estamos. 2, cómo actuamos, si como el padre o como el hijo mayor ante un hermano arrepentido. Es importante que el día de hoy veamos un trasfondo diferente en el actuar hacia el pecador. Hay que ir hacia ellos, abrazarlos, besarlos, ¿no? Como dice ahí, ponerle el anillo, o sea, no solo necesitan ayuda, pues hermanos. Sí, podrán necesitar quizás de algo material y usted sabrá hasta dónde Dios le permite dar a algo, pero sobre todo cuando uno está en la etapa digamos, de perdición, lo que uno más quiere es una palabra de amor, una palabra de aliento, un abrazo, decir, ¿sabes qué? El Señor te olvidó tus pecados. Si Él ya los olvidó, pues ¿qué del mundo? Regresa a llegar con el corazón contristo a la iglesia y que no tengamos un recibimiento, o más bien que tengamos un recibimiento frío, que no todo les dio gusto. Pues te sientes mal y ¿qué dices? Mejor no voy.
yo siempre antes, cuando empecé en el Evangelio, digamos, yo notaba algo que decía yo, wow, vas a una iglesia y todos te saludan y se alegran y se acercaban. Yo antes de llegar a la iglesia, yo fui a otras y es tan bonito ver cómo la gente se me acercaba, me saludaba y me buscaba plática y decían que estaban felices de que estuviera ahí y se preocupaban y procuraban visitarme y así. Entonces, que yo actúe igual tenía que ser así, ¿no? A que actúe diferente. Entonces ahora véalo de su parte, desde el cristal de que usted lo ve, cómo usted actúa, cómo está haciendo cuando llega un invitado a la iglesia, qué hace. Dese el tiempo de saludarlo. Y cuando llegue a alguien que ya tenía tiempo que no veía, dese el tiempo de saludarlo. Dele tiempo. Actúe como el padre, ¿no? No como el hermano mayor. Entonces, hermanos, ya sabemos que tenemos que procurar poner atención en nuestra vida espiritual y que seamos más como Cristo y menos como los religiosos de aquel entonces. Amén. Y ya para terminar, hermanitos, la historia de este joven es un cuadro fiel de nuestra anterior vida en el pecado. Atraídos por los placeres del mundo, despreciamos la tutela del Padre Celestial, pero luego nos dimos cuenta de nuestro error. Gloria a Dios. El Evangelio iluminó nuestra conciencia y nos hizo ver nuestra condición. Tal vez no todos caímos en los mismos vicios, pero estábamos igualmente perdidos y condenados. Cuando volvimos con fe a nuestro Creador, Él tuvo una actitud semejante a la del padre de la parábola. Entonces, que Dios nos libre, hermanos, de ser hijos pródigos, podríamos decir, ¿no? Porque ahorita estamos con Cristo, pero el día de mañana, ¿qué? Entonces, que el Señor nos ayude a permanecer fieles a Él. Cuando volvimos con fe, entonces nuestro Creador, Él tuvo una actitud semejante al Padre de la parábola. Nos recibió con sus amorosos abrazos, nos otorgó su perdón y nos hizo sentar en los lugares celestiales, como dice Efesios 2:6. La historia nos llama a evaluar nuestra actitud también hacia quienes se acercan a nuestra congregación. ¿Cómo tratamos a quienes llegan en nuestros templos? ¿Son recibidos con gozo o con una lista de cómo comportarse, vestirse o hablar? El relato también ha de sacudir las conciencias de muchos cristianos que han perdido la compasión por los perdidos, que han dejado de mostrar amor hacia las almas que mueren sin Cristo. La negligencia en la tarea evangelizadora no es menos grave que la carencia de amor que distinguió a los fariseos. Entonces, hermanos, que esta parábola tan rica en enseñanzas, desde el hijo que malgasta todo y luego se arrepiente, un padre compasivo y amoroso y un hijo mayor amargado y resentido, la apliquemos, ¿no? Que el Señor ponga en nuestro corazón amor y compasión semejantes a los suyos. No esperemos a que llegue el perdido. Vayamos a buscarlo entonces. Invirtamos todos nuestros recursos para que las personas que viven sin Dios y sin esperanza tengan un reencuentro con el Señor y vuelvan al hogar del amado Padre que siempre está dispuesto a recibirnos. Que el Señor siempre nos llene de ese amor y que nosotros podamos, ¿no?, ayudar a los perdidos. Padre que estás en gloria, te doy gracias por esta enseñanza que nos ha enseñado el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos que lo han oído y pone en sus corazones ese deseo ardiente, Padre Santísimo, de ayudar al perdido. Ayúdanos, Padre Santo, a ser misericordiosos como tú lo eres, a tener ese amor para con ellos, abrazarlos, besarlos, y que nuestras oraciones siempre estén por esas personas que tú conoces, por las cuales te pedimos que regresen al redil, y por los que nunca han estado aquí, que sean convertidos, Señor, que tu Espíritu Santo los ayude
que puedan ellos ver su pecado, reaccionar y cambiar ese rumbo de sus vidas, para que estén contigo, Señor, igual nosotros, que nuestros nombres nunca sean borrados del libro de la vida. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por toda nuestra congregación, desde el más chico hasta el más grande, y por todas esas personas por las cuales nosotros te pedimos, te clamamos que regresen a casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. En ti confiamos y te pedimos perdón si hemos actuado como un fariseo, como un hijo mayor. A ti la gloria y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga abundantemente, mis hermanos. Les amo del amor de Cristo y les envío un fraternal abrazo.